Muy buenas a todos. En la clase de hoy vamos a hablar de química y concretamente vamos a hablar de las leyes de los gases. Y más específicamente os voy a hablar de tres leyes de los gases. La ley de Boyle y Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Vamos a empezar por la primera, ¿vale? La ley de Boyle y Mariotte. Es decir, son dos personas distintas. Uno era Robert Boyle, que era un químico irlandés, y otro era un físico francés que se llamaba Edmond Mariotte. ¿Y qué dice la ley de Boyle y Mariotte? Pues dice que el volumen que ocupa una determinada cantidad de un gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce, ¿vale? Y esto siempre se cumple cuando la temperatura es constante. Es decir, si la temperatura no es constante, pues no se cumple esta relación, ¿vale? ¿Qué hizo o qué propuso cada uno de ellos? ¿Qué contribución a esta ley tuvo cada uno de ellos? Pues Robert Boyle fue el que estableció esta relación y Mariotte fue el que dijo que esto se cumplía si la temperatura era constante. Si no era constante, pues no se cumple, ¿vale? Segunda, la ley de Charles. Este era un científico y matemático francés que se llamaba Jacques Charles, ¿vale? Y él dijo que el volumen ocupado por una determinada cantidad de gas era directamente proporcional a su temperatura. Además, este hombre era un máquina porque fue el que descubrió el globo aerostático de hidrógeno, ¿vale? Incluso con él fue capaz de elevarse hasta 1000 metros. Y además esta ley muchas veces suele llamarse también como ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque aunque Charles fue el que la descubrió, no la publicó. Quien la publicó fue el otro, fue Gay-Lussac, ¿vale? Es decir, el mérito de esta ley la tiene Charles, pero quien se lo llevó, por ser más listo que nadie, fue Gay-Lussac, ¿vale? Y ahora vemos el último, la ley de Gay-Lussac, que dice que la presión ejercida por un gas es directamente proporcional a su temperatura. Además de coquetearle un poquito la ley a Charles, o de mangársela un poquito, también era político. Poco más que añadir, ¿vale? Y aquí os he puesto una relación importante, que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y 1,013 por 10 elevado a 5 pascales, por si nos fuese necesario en algún momento de nuestra vida, ¿vale? Vamos a hacer ahora tres ejercicios, uno para aplicar cada una de estas tres leyes y ya veréis cómo es sencillito. Os la dejo ahora mismo en una imagen, ¿vale? Empezamos con la primera actividad. Me dice, ¿qué presión ejercerá un gas que a temperatura constante y a 1,01 por 10 elevado a 5 pascales ocupa 2 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos si reducimos su volumen a la mitad? Expresa todas las unidades en unidades básicas del sistema internacional. Lo estoy leyendo ahí enfrente, ¿vale? Voy poniendo los datos que me dicen, ¿vale? Me dice, ¿qué presión ejercerá un gas que a temperatura constante, eso es importante, temperatura constante, ¿vale? Aquí no lo he dicho, pero aquí la temperatura debe ser constante, sé si lo dije. Aquí lo que es constante es la presión y aquí lo que es constante es el volumen, ¿vale? Si queréis os lo pongo aquí, la temperatura es constante, aquí lo que es constante es la presión y aquí lo que es constante es el volumen, ¿vale? Sigo con el ejercicio. Dice, ¿qué presión ejercerá un gas que a temperatura constante y a 1,01 por 10 elevado a 5 pascales? Es decir, me están dando una presión, pues le llamo presión 1, que es 1,01 por 10 elevado a 5 pascales. Lo tengo ahí delante, ¿vale? Por 10 elevado a 5 pascales. Ocupa un volumen de V1, 2 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Si reducimos su volumen a la mitad, es decir, el volumen 2 es la mitad de lo que era el volumen 1. Si al volumen 1 le llamo V1, pues será V1 entre 2, ¿vale? Y me están pidiendo la presión que ejercerá cuando su volumen es la mitad, ¿vale? Muy bien, yo creo que es sencillito. Lo primero, si el volumen es la mitad, vamos a hacer la operación. Será 2 por 10 elevado a menos 3, partido de 2, que obviamente es 1 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, ¿vale? Que ese será el volumen 2. Y me están pidiendo que calcule la presión. Aquí me están dando datos de presión y de volumen. Y me dicen que la temperatura es constante. Pues blanco en botella, obviamente, tendrá que ser la ley de Boyle y Mariotte. Pues lo pongo. Ley de Boyle y Mariotte. ¿Qué me dice la ley de Boyle y Mariotte? Pues P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Y aquí qué es lo que tengo que despejar? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que despeje o que calcule la presión 2, P2, ¿vale? Esto de aquí, ¿cómo se despeja?
pues habrá que dejarlo solo. Para dejarlo solo, ¿qué me sobra? Me sobra V2. ¿Cómo está V2 respecto a P2? Está multiplicando. Pues para quitarlo de en medio tendrá que pasar dividiendo, la operación contraria siempre. Entonces me quedaría que este pasaría para acá, hemos dicho que dividiendo. Entonces me queda P1 por V1 partido de V2, ¿vale? Y ya lo tendría todo. Simplemente ya lo único que tendría que hacer es despejar. Pues vamos a hacerlo. Lo pongo aquí, ¿vale? Para no perdernos. Será, os pongo otra vez lo mismo. P1 por V1 partido de V2. P1, ¿cuánto vale? Pues 1,01 por 10 elevado a 5. Cuidadito con las unidades, ¿vale? Siempre hay que ponerlas. Yo la pongo ya al final, ¿vale? Para no tardar tanto. Pero vamos, lo que quiero deciros es que deben estar siempre en las mismas unidades. Que no puede estar uno en metro cúbico y otro en decímetro cúbico, en pascales y milímetros de mercurio. No puede ser. Siempre en las mismas unidades. V1, 2 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. O si queréis, bueno, aquí no os lo he puesto. Lo he puesto antes, tampoco lo pongo ahora y ya está. ¿Vale? Y ya he comprobado que las unidades sí son las mismas. Y V2, que hemos dicho que era 1 por 10 elevado a menos 3. Ok. ¿Y esto cuánto dará? Pues obviamente dará 2,02 por 10 elevado a 5 pascales. Y esta será la solución del primer ejercicio. Listo, no habría nada más que hacer. A continuación vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo me dice, ¿qué volumen ocupará un gas a 298 Kelvin si a 250 Kelvin ocupaba 3 litros y la presión se ha mantenido constante? Y ahora expresa todas las medidas en unidades básicas del sistema internacional. Ok, aquí me están diciendo que la presión es constante, ya eso lo sé. Y me están preguntando que qué presión ejercerá, perdón, qué volumen ocupará un gas a 298 Kelvin. ¿Qué volumen ocupará un gas a la temperatura de 298 Kelvin si sé que a 250 Kelvin ocupa un volumen de 3 litros? Podéis llamarlo como queráis, es decir, a este par le podéis llamar 1 o 2, me da lo mismo, igual que aquí podéis llamarle T1 y V1, me da igual, ¿vale? Siempre que vayan en parejas, que eso sí es lo importante. Ok, si me están dando valores de la temperatura y del volumen y me están diciendo que la presión es constante, ¿qué ley vamos a utilizar? Pues la ley de Charles, ¿vale? Pues la ponemos, ley de Charles. Recuerdo que también se le puede llamar ley de Charles y Gay-Lussac, aunque yo solo le voy a llamar Charles porque Gay-Lussac se la mangó un poquito. ¿Qué me dice? Pues me dice que V1 entre T1 es igual a V2 entre T2. ¿Y aquí qué es lo que yo tengo que despejar? Tengo que despejar V1. Esto de aquí, tengo que dejarlo solo. Para dejarlo solo, ¿qué es lo que me sobra? Me sobra T1. ¿T1 cómo está respecto a V1? Está dividiendo. Por tanto, ¿cómo pasaría para allá? Pues pasaría multiplicando. Y me quedaría al despejar que V1 es igual a V2 por T1, porque esto ha pasado para acá multiplicando, partido de T2. ¿Y eso cuánto sería? Pues sería V2, que es 3 litros, por la temperatura 1, que serían 298 Kelvin, partido de T2, que son 250 Kelvin. ¿Vale? Y ahora cogemos nuestra maravillosa calculadora, que ha estado yo aquí prevenido, y la cogí antes, y sería 3 por 298 entre 250, y eso da 3,576 litros. ¿Vale? Que sería el volumen. ¿De acuerdo? Y hasta aquí sería el segundo ejercicio, no tiene más. Y ahora vamos a hacer el último, el tercero. Borro esto de aquí, entero. Si nos ha dado tiempo de copiar esto, darle un momentito al pausa al vídeo y ahora ya después seguimos, ¿vale? Seguimos. El tercer ejercicio me dice: el aire contenido en el neumático de un coche se encuentra a una presión de 2,1 por 10 elevado a 5 pascales a una temperatura ambiente de 293 Kelvin. Vamos a ir apuntando. Me están dando una presión 1 que es 2,1 por 10 elevado a 5 pascales a una temperatura de 293 Kelvin. Y ahora me preguntan, en el ejercicio, ¿qué presión ejercerá cuando se ponga a rodar si alcanza una temperatura de 50 grados centígrados? Cuidadito,
¿Qué presión ejercerá cuando la temperatura 2 sea de 50 grados centígrados? ¿Por qué he dicho cuidadito? Porque aquí tengo la temperatura 1 en Kelvin y aquí tengo la temperatura 2 en grados centígrados. No se puede mezclar. Eso es a lo que me refería en el caso anterior de las unidades, ¿vale? Tendremos que pasar todas las unidades a unidades básicas en el sistema internacional, que la de temperatura no es el grado centígrado. Recuerdo que esa era la nuestra, pero no es la oficial. La oficial es el Kelvin. ¿Cómo se hace? Pues simplemente a la temperatura que tenemos en grados centígrados le tenemos que sumar 273. Es decir, 50 más 273, que serían 323 Kelvin. Y esa es mi temperatura 2. Ok, y me están diciendo que tenemos, o me están dando valores de presión y de temperatura. ¿Qué ley tendré yo que utilizar si me dan presiones y temperaturas? Pues obviamente tendré que utilizar la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Que es la última. Pues la pongo aquí, ley de Gay-Lussac. Por cierto, este se llamaba, que creo que no lo he dicho antes, José Luis, ¿vale? José Luis Gay-Lussac, ¿vale? Y era científico, como os he dicho, y político francés, que no sé si os lo dije. ¿Qué me dice la ley? Pues P1 entre T1 igual a P2 entre T2. ¿Y aquí qué es lo que yo tengo que despejar? Tengo que despejar P2. Para despejarlo lo tengo que dejar solo. Me sobra P2. ¿Cómo está P2 respecto a P2? Está dividiendo. ¿Cómo pasaría para acá? Pues pasaría multiplicando. Y me quedaría que P2 es igual a P1 por T2 partido de T1. ¿Vale? Este pasaría para acá y ya está. Y ahora ya solo tenemos que sustituir con los valores que tenemos, que sería P1, 2,1 por 10 elevado a 5, por T2, que son aquí 323 Kelvin, partido de T1, que son 293 Kelvin. Y la presión que ejercerá en el neumático será 2,1 por 10 elevado a 5 por 323 entre 293 y serían 2,315, lo pongo así, por 10 elevado a 5 pascales. ¿Vale? Lo he redondeado un poquito. 2,315 por 10 elevado a 5 pascales. Sí, así sería. ¿De acuerdo? Y hasta aquí los tres ejercicios de las leyes de los gases, la ley de Boyle-Mariot, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Espero que lo hayáis entendido y echarle un vistazo siempre, ¿vale? A este tipo de vídeos que son muy importantes. Un saludo a todos y mucho ánimo.